Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Esto es En Corto, Renacer es Innovar. Hoy es miércoles 23 de diciembre. Siempre digo mal, buenas tardes, buenas noches, pero no, ahora sí son buenas tardes. Y pues desde Manzanillo está un gran amigo, Alejandro Santiago. Alex, bienvenido. Muchas gracias, tocayo. ¿Me escucho bien? Te escuchas perfecto y te ves muy bien. Fantástico. Sí, no estamos viendo la playa. Probablemente nuestra audiencia no te cree que estás en la playa, pero sí estás transmitiendo desde Manzanillo. Es correcto, venimos acá a pasar la temporada de fin de año con la familia y pues bueno, como sabes ahora con toda la tecnología y las facilidades que esta nos brinda, el poder estar cercanos es mucho más fácil y además yo digo que en estas épocas justamente parece que es cuando más alejados estamos, pero no, yo estoy convencido que en realidad es cuando más cuando más conectados Pero más estamos. cerca que vamos a estar. Vamos a platicar de la trayectoria de Alejandro Santiago. Tiene más de 20 años de experiencia entregando soluciones de tecnología para productividad de pymes, lo cual, pues, en este país no es algo sencillo. Desde muy joven, sigue siendo joven, se ha orientado a la integración de elementos de hardware, software y consultoría para pequeñas y medianas empresas. Ha colaborado en proyectos públicos y privados a nivel nacional e internacional en el ámbito de la innovación para el segmento pyme. Es docente por hobby, es muy buen docente en universidades como el Tecnológico de Monterrey y la UNAM. Él además dedica unas horas de su tiempo a la cátedra para alumnos universitarios y de posgrado en temas de tecnologías de negocios. Alejandro Santiago es un apasionado de la tecnología, sus avances y el futuro de la misma. Ha experimentado la evolución de la industria tecnológica aplicada a las empresas y los empresarios en las últimas 2 décadas. Es un convencido de la cultura emprendedora que todos los días me consta que promueve. Ha sido actor y testigo activo de ciertos errores, tanto del ecosistema empresarial como de los propios en la creación y mantenimiento de empresas de software. Alejandro Santiago, además, puede compartir información y experiencia en la relación con tecnología de pequeños negocios, forjada en la fusión de vivencias propias como emprendedor y como actual colaborador de Compact E. Ese es el perfil de Alejandro Santiago y además es un gran amigo y una de las personas que para mí son de las voces más prestigiadas en la industria de tecnologías de información y comunicación en México. Pues ahora sí ya, con la bienvenida formal, platícanos esa historia de trabajar 20 años con las pymes. ¿Cómo te llevó la vida a eso? Muchísimas gracias, Tocarro, sobre todo por esa bienvenida y tu percepción personal y tu opinión sobre mí mismo. De verdad, te lo aprecio muchísimo. Y entrando en materia, justamente, ¿cómo llego? Híjole, yo en realidad creo que lo busqué desde muy pequeño. Eh, Digo, esto no lo platico tanto, pero en realidad toda mi familia está dedicado al campo de la salud. Es decir, todos son médicos prácticamente, padre, madre, tíos, etcétera. Yo desde muy joven quise o tuve la idea, por influencia, por supuesto, de estudiar medicina. Y pues ya estaba, ¿no? Ya estaba todo hecho, estaba toda la infraestructura y prácticamente todo puesto y dispuesto. Estuve, en realidad, fíjate, estuve 3 semestres, o sea, año y medio, estudiando medicina en el Politécnico. Pero en esos 3 semestres que estuve ahí me di cuenta que me gustaba y dedicaba más tiempo y pasión y energías, por supuesto, al estar creando software, porque tuve yo computadora afortunadamente desde muy pequeño, y yo para estudiar las clases que tenía, las asignaturas de medicina, me ponía ya yo a hacer mis propios programas para estudiar. Pero me di cuenta que si le dedicaba el 80% en realidad al estar programando, pues obviamente no iba a poder con el otro 20% a hacer lo que en realidad estaba dedicado en ese momento. Entonces ahí me di cuenta que lo que a mí me gustaba era más bien hacer que las cosas funcionen. Las cosas, ¿no? Y creo que esa es toda la diferencia, las cosas y no personas. Yo siempre les digo, cuando me preguntan, oye, ¿por qué no estudiaste, por qué no seguiste con la medicina? Yo les digo, y lo digo muy en serio, que los pacientes no merecían a alguien como yo como médico, definitivamente no. Esas son personas y creo que aporto mucho más en las áreas en las que me desarrollo. Y pues para mí fue un acierto que me di cuenta, no fue fácil tomar esa decisión, pero me di cuenta que cuando tú sigues lo que en realidad quieres, las cosas tú las vas acomodando para que funcionen.
entré a estudiar y de inmediato dije, voy a cambiar de carrera, quiero dedicarme a la informática, de lleno ahora sí. Y pues muy pronto, insisto, uno se va adecuando, fue cuando hice mi primera compañía, cuando tal vez te acuerdes, la venta de hardware era negocio. Exactamente. Y bueno, pues por ahí empecé, pero en realidad empecé vendiendo el hardware, pero siempre he creído yo en el add value, en todo este valor agregado. Y cuando el vendedor de hardware era un consultor, ¿no? Exacto. Insisto, porque yo siempre he sido un convencido del valor agregado. Entonces sí vendía yo el hardware, pero yo la verdad es que lo daba bastante más caro que mis competidores, porque yo le incluía o le involucraba justamente el valor agregado de, ok, ¿cómo lo hago productivo El para punto mí? de ¿Cómo lo, servicios. Exacto, de los servicios y del software que en ese momento pues no estaba como hoy tan abierto, se usaba, y lo voy a decir abiertamente, pero se usaba, muchas de las empresas preferían cosas no legales, no legítimas, Claro. y a mí me tocó arrancar toda esa parte. He ayudado a muchas empresas a entender no solamente el valor, sino los riesgos de estar utilizando software no genuino. No, y además, cuando vender licencias era vender, pues como un seguro de vida, pero todavía más etéreo, ¿no? Entonces, era más complicado de vender, ¿no? Hoy Claro, yo y la creo que gente las no lo pagaba. empresas deben de saber que esta tecnología que nos permite estar en comunicación no sería posible sin la base que fue el licenciamiento de software. Así es, y luego imagínate, partiendo de eso, y me voy a adelantar unos años en la trayectoria, Ujú. estuvo interesante cómo después comenzamos una compañía de software con mi socio, Ajá. que pues lo hicimos, yo te puedo decir que estoy orgulloso de lo que logramos, una compañía que empezamos de cero, logramos hacer que el software se vendiera en todo el retail. Creo que en esa época ya cuando nos conocimos, mi querido Alex, y, Exactamente. y, y, y hacer justamente que hasta en las tiendas donde la gente va a comprar su despensa se vendiera el software. Es decir, cómo hicimos varias de las pasiones que conjuntamos, es decir, el tema del software, pero después cómo venderlo como un producto de valor y no solamente como un producto de canal especializado. La verdad es que lo logramos, lo hicimos bien por algún tiempo y tuvimos esta fortuna de estar también en la transición de cómo antes la tecnología, y me acordé porque ahora lo decías, antes cómo era el vender el software y cómo Claro. tenías que llegar a convencer a las personas, a los empresarios de ese momento, estoy hablando hace prácticamente más de 20 años, y tenías que convencerles. Hoy en día, la verdad es que la propia autoridad nos ha facilitado a los que estamos en esta industria ese camino, porque pues hoy en día pues prácticamente la gente sabe que necesita software, sabe que necesita toda la fiscalización digital, que es toda la parte donde también pues México es potencia mundial al ser uno de los más avanzados. Pero fíjate cómo me voy a ir ahora mucho más adelante. El siguiente granito creo que es fabuloso lo que estamos viviendo hoy, que es la pandemia por coronavirus. Creo que eso se vuelve a ser un milestone tan importante que debemos estar todos atentos a ellos, a este punto. ¿Por qué? Porque nunca va a ser nuevamente igual. El hecho de que tú estés usando o que estemos usando ahorita No va a esta regresar a la herramienta normalidad. no va a pasar. Y qué bueno que no regrese. Ya no funcionaba esa normalidad. El mundo es digital. El mundo es digital y tuvo que tener este acelerón. Digo, lo digo y siempre lo transmito o intento hacerlo con Sí. mucho respeto a las personas que han tenido pérdidas familiares o pérdidas de empleos. Pero la verdad es que estamos viviendo un momento increíble en la vida. Sí, lo que pasa es que convergen los dos temas. El tema, o sea, evidentemente hay mucha gente sufriendo, hay muchas familias por ese tema, pero también está la otra oportunidad que brinda la tecnología de transformar la vida de las personas, transformar los modelos educativos y transformar a las empresas, porque las está transformando. Hoy están siendo sacudidas tecnológicamente y están siendo llevadas hacia la era digital, que ya está aquí, ¿no? Por supuesto, y creo que lo has dicho bastante bien ahorita. Te voy a tocar dos puntos que te tocaste. El tema de la educación. Las escuelas, como eran concebidas, estaban en un declive tristísimo. Hoy que han sido sacudidas, se han tenido que buscar la vida y eso es increíble, ¿no? Las personas que tenemos hijos, yo con una hija de 7 años, veo que maneja hoy 4 sistemas operativos a sus 7 años.
Esto, la verdad es que qué gran oportunidad les está dando a ella y a toda su generación. Pero por el otro lado, y también es bueno decirlo, hay que ver ahora cómo esto creará, y yo te firmo ahorita donde quieras, cómo esto va a ser también un parteaguas para mal, porque va a crear nuevamente una brecha y un distanciamiento socioeconómico, porque las personas que tenemos ese privilegio de estar pagando una escuela para nuestros hijos de un buen nivel educativo, que bueno, pero las personas o las comunidades, y no tenemos que irnos lejos, dentro de la propia, de la Ciudad de México, que es donde habitamos, ambos tú y yo, pues, la verdad es que yo estoy viendo cómo esa brecha se está haciendo tan grande que, insisto, va a ser un reto para ellos socioeconómico y cultural el Ah, volver a reunirnos en algo que tal vez habíamos avanzado. sí, yo creo que ahí está el tema clave. O sea, no lo va a resolver ningún gobierno, no lo van a resolver los empresarios y probablemente la sociedad por sí misma no lo vamos a resolver. Creo que es un reto en conjunto de todos para poder subsanar esa brecha digital, porque si no va a existir una diferencia mucho más abismal de la que hoy existe en todo el tema socioeconómico. Es un reto impresionante. Y además es un reto humano, porque pues nos está diciendo cómo está la realidad de las familias, nos está poniendo en la frente cómo se encuentra la realidad de las escuelas, cómo está la realidad de las empresas. Es un reto gigante el que tenemos, ¿no? Pero también es una Sí, sí, sí. oportunidad. Es un reto gigante, como dices, pero que creo que hoy cabe mucho en las personas que tenemos pues una edad adecuada como para no solamente conectar al niño y a nosotros mismos frente a una pantalla, sino a cómo, y también estoy convencido de eso, cómo transmitir empatía a través de este medio que pareciese ser tan frío, pero vuelvo, no es cierto. Esto es una maravilla que podamos estar teniendo eso. Hace cuántos años de conocernos y nunca habíamos tenido una oportunidad de tener una plática como me está gustando muchísimo, tan amena, tan cercana y que seguramente, o por lo menos a mí me está dejando mucho que pensar y que seguir trabajando en estos meses. Exacto, exactamente. Ahora, voy a regresar a tu historia y a tu trabajo. Entonces, Alejandro, Alex, tú eras un autodidacta que se le ocurrió programar, te fuiste a la informática, yo sé el gran trabajo que hiciste con la empresa que formaste y luego estás en Compaqui. Pero además, tu hija, ¿cuántos lenguajes operativos conoce? ¿Y cuántos años tiene? Repítenos ese dato. Tiene 7 años. Ella maneja para la escuela, maneja Google Chrome, pero maneja mi iPhone, pero maneja también mi Mac y Ujú. obviamente maneja Windows. Usa 4 sistemas operativos. Ok. Entonces, yo creo que ahí está la clave. Las herramientas que hoy tenemos, porque todos lo tenemos, ¿cómo las aprovechamos? ¿Cómo las introducimos en nuestra vida? ¿Y cómo te conviertes en un innovador? ¿Cuál sería la clave? Yo creo que esa parte de la autodidaxia que mencionabas, creo que es esa chispa o esa característica, y lo digo con toda modestia, pero que tenemos todo el mundo. No es verdad que la innovación pertenece solamente a algún segmento. La tenemos porque es nuestra naturaleza humana, pero cómo desde pequeños debes de ser retado y debes de ser incentivado justamente a descubrir y a sacar esa chispa. ¿Y sabes cuándo lo logras? Bien sencillo, cuando sabes que puedes. Y eso está en tus padres, en tu familia cercana, en tu círculo más pequeño. Cuando hago referencia nuevamente a la etapa tan maravillosa que vivo con mi hija, desde el momento en que yo le digo a ella, tú puedes, y de verdad se lo digo convencido, ella comienza a tener este impulso innovador. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucedió conmigo? Pues también viví en un ambiente que me permitía desarrollar mucho de mi creatividad. Y ojo, no quiero decir que viví en el mejor de los ambientes y que pudiera ser innovador y tuviera ahí a los maestros de Stanford, ¿no? Por el contrario, era un ambiente donde o inventas algo, o te aburres, o no logras lo que quieres. Eso Claro. me permitió a mí ser innovador. Y está el otro reto. Te dediques a lo que te dediques, a cualquier actividad, la capacidad de recursos que tengas a tu alcance, pues hoy también te tienes que convertir en un innovador en tu entorno. Hablo de las personas que adquieren tecnología, que la utilizan, que la evalúan, que la incorporan a su vida. Eh, ¿cómo, podría, ¿Cómo podríamos
volvernos cómo podríamos volvernos adaptadores a la era digital, cómo podríamos incorporarlo en nuestra vida y cómo perderle el miedo. ¿Qué opinas en esa parte? Yo opino que de entrada debemos de aceptar la digitalización como parte de nuestro entorno actual, así como como pasar a través de ella, fluir con la era digital y no verla como tal, como un reto. Mi hija maneja 4 sistemas operativos, tiene 7 años, bueno, ella nació ya viviendo esto, pero ¿qué pasa con mi madre? Pero ¿qué pasa con mi madre? También puede utilizar la tecnología digital de una manera muy intuitiva y solamente es cuando, insisto, tiene la necesidad de usarla y tiene esa apertura de decir, sí, yo también la puedo usar. Sí, si esta niñita de 7 años lo puedo hacer, yo también. Entonces, creo que es esa manera, como te decía, de democratizar la tecnología ya es democrática hoy para todos, pero ¿cómo democratizar ese apoyo para cuando alguien necesita? Tú sabes, por ejemplo, estamos en algún grupo en el cual justamente se trata de eso, de decir cómo compartiendo y democratizando mi conocimiento le hago más sencillo a alguien que necesita hacer sus streamings por Zoom, o como alguien que quiere comenzar una nueva tecnología, o alguien que quiere vender sus productos y servicios a través de las plataformas digitales que todos conocemos. Entonces creo que es esa democratización. Y ahí vienes a otro tema súper interesante. El desarrollo de software ha pasado por varias etapas, tú lo conoces mucho mejor que yo quizás, de un tema muy, muy lineal, muy de documentación, donde teníamos, pues para implementar un software para una empresa, unos 6 meses mínimo de a ver qué salía, y eso suponiendo que se hiciera todo bien, suponiendo, ¿no? Claro. Y mucha complejidad para compilar código, muchas pruebas, mucho trabajo, mucha demanda, y de ahí saltamos a metodologías que hoy, para desarrollar software, tienen que ver más con hablar, con la comunicación, con cortes diarios, con reuniones rápidas de 15 minutos, cosas como Scrum, como Agile, cambió radicalmente la manera de producir software en el mundo. Y esa parte de producir software, ¿cómo puede influir en los negocios? ¿Cómo la podrías trasladar a la manera de hacer negocios? Pues mira, justamente es un tema que me trae entusiasmado desde hace algún tiempo, porque en efecto el tema de Scrum, todo el tema de cualquier metodología ágil que pueda existir allá afuera, se puede aplicar a la parte de los negocios. Es decir, cómo ahora nosotros reaprendemos y cómo entendemos una implementación de software y cómo la llevas a una implementación de un nuevo plan de negocio, ¿no? Cómo tenemos que empezar a entender que igual que el desarrollo y la creación de sistemas y de programas de computación se asemeja mucho a la agilidad. Y todos nos dicen algo. Te voy a decir un par de tips donde yo baso esto. Es de entrada, si vas a fallar, hay que fallar rápido, hay que fallar barato y hay que tomar ese aprendizaje, lo que haya sido, y retomarlo para el siguiente ciclo. Esto, pues, cualquier maestro de Pero Scrum. esto choca con nuestra cultura. A los mexicanos no nos gusta fallar. No, porque justamente ¿no? porque nos ha dicho nuestra sociedad que fallar es de tontos, y no, por el contrario, hay que entender los fallos bien encaminados, yo les digo que son los fallos responsables, pero son esos atrevimientos, pues a ver, muchas personas hemos arrancado algún negocio, alguna idea, y no vamos a entender que está mal hasta que le perdiste o tiempo, dinero o ambos. Pero ¿cómo detectar eso? Detectar que fallaste. ¿Sí? O sí, O quién sabe, ¿no? o sí, ¿no? Pero, ¿cómo lo vamos a saber? Fíjate, actualmente nosotros teníamos un negocio, Sí. digo nosotros porque lo empecé con mi esposa, un negocio de catering que igual va a sonar extrañísimo, pero empezó como un proyecto de software y íbamos nosotros a vender software y marketing y resulta que la vida y la oportunidad se dio en unos cuantos minutos y resultó que terminamos haciendo un negocio de catering, para hacerte corta la historia. Y bueno, nos empezó a ir muy bien, no solamente bien, sino muy bien. Estábamos cumpliendo ya prácticamente el primer año y cuarto cuando cae esta crisis. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Un fracaso?
no fue un fracaso como tal del proyecto, pero actualmente está detenido. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que la frase más dicha de este año, ¿no? Pero hay que reinventarse. Pero cuando dices reinventarse es, ¿cómo le haces para estar dispuesto a nuevamente fallar? Pues así, diciendo, algo hay que hacer y vamos, y si fallamos en el primer intento, ¿cómo vas haciendo tu caminito para que lo retomes y no desde cero? Es que parece algo nuevo, pero no es tan nuevo. La historia de la aviación te lo dice. O sea, pues no aprendimos a sacar aviones a la primera, ¿no? Costó sangre, sudor y lágrimas para aprender a volar aviones. Y obviamente tener esa cultura que tiene que tener tolerancia a la frustración y tiene que estar dispuesto a intentarlo y a persistir una y otra vez. Yo creo que eso puede ser la brecha que cambia a este país y que Totalmente. transforme a las organizaciones, en el gobierno, en los partidos políticos, en la sociedad civil, en cualquier ámbito que pueda hacer innovación, ¿no? O sea, el país requiere innovación tecnológica y científica. Estoy de acuerdo. Y fíjate que tocas un punto también cuando hablas de la frustración. Muchas veces no es la frustración solamente propia la que tienes que manejar, sino cómo manejas y soportas las opiniones de mucha gente cercana, Ah, que eso, puede ser lo más difícil. sí, todo el mundo opina, ¿no? Ya sabes que eso sí, no nos gusta equivocarnos de los mexicanos, pero somos muy buenos para opinar. ¿No? Es Y correcto. entonces tú cuando tienes el proyecto en mano, pues tienes que aguantar vara y no frustrarte, ¿no? Sí, hay que O saber soportar aceptar el consejo, ¿no? sí, también, que tampoco es sencillo, ¿no? Hay que saber aceptar el consejo y antes de eso hay que saber reconocerlo, cuando es un consejo o cuando es una opinión, un juicio simple y llano, ¿no? Y saber tú cómo procesas todo eso. Yo puedo recibir opiniones, consejos y puedo recibir insultos, pero cómo los proceso para mi propio bien. Entonces, creo que va por allí. Toda la plática que estamos teniendo es que nos estamos dando cuenta que la digitalización y es algo en lo que también yo he estado estudiando y he estado viendo todo el contenido. El tema de la digitalización hoy ya no es un tema ni de tecnología ni de infraestructura, es un tema de cultura, es un tema Ya de es cultura, personas. ya es cultura, Eh, ya está entonces, hecha eso, cultura, así es. hacia allá estamos viviendo una etapa donde por primera vez en toda la historia de la vida, la cultura forma parte crucial, angular y estratégica de cada uno de nosotros. Quien no abra su mente a la cultura, y cuando hablo de la cultura, desde el arte, por supuesto, que nos hace a todos más sensibles y nos ayuda a estar pasando por estos momentos, ¿no? ¿Cuántas personas que desde antes no sabían cómo apreciar y cómo dejarse ir con el arte, seguramente ahorita pueden estar pasando un momento negativo? Aquellas personas que tienen esa sensibilidad, es probable que lo estén procesando de una manera distinta. Así es. Fíjate que te voy a confesar algo aquí entre nos, aprovechando que nadie nos ve. Este canal, esta idea está hecha para integrar esos dos mundos, el mundo artístico y cultural y el mundo tecnológico. Creo que los dos mundos, y no estoy diciendo algo que yo estoy haciendo, o sea, estoy diciendo que algo que se necesita, tienen mucho que aprender el uno del otro, ¿no? Para poder desarrollar nuevas ideas, para crear nuevos mundos y para integrar nuevas soluciones a la sociedad en esta era que se transformó en meses lo que se debió haber transformado en años. Es correcto, es correcto. Y qué bueno que estás haciendo esto porque, mira, independientemente de cuántos followers, viewers, Eso no importa, independientemente de ello, eso no importa. podría ser relevante, pero la verdad es que es incluso una manera y un pretexto para poder interactuar, compartir. Y si alguien quiere, ahí está puesto, ahí está grabado, ahí se queda. Hay que le De pongan este play, lado, pues ¿sí? sí que lo entonces, busquen, lo que fantástico. sea, ¿no? Sí, es fantástico. Así es. Ahora que estamos hablando de esos temas, ¿qué referentes tienes de grandes transformadores de la historia? En cualquier ámbito. Platícame quiénes son tus superhéroes en la historia, tanto Mira, recientes de la tecnología, de la ciencia, del arte. yo desde pequeño he tenido, probablemente también por otra influencia, pero he tenido como gran héroe a Einstein. Uh-huh. Desde pequeño que empezaba, hay un libro bastante sencillo y bastante corto que habla de sus experimentos y fue la primera vez que experimenté el, ¿no? El Eureka. Tendría yo
tendría yo muy, muy pocos años, ¿no? ¿Qué debo decir? ¿Qué fue lo que te llamó la No sé atención? si 6, sí, 7, 8. El manejo del concepto del tiempo y cómo el concepto del tiempo lo podemos incluso usar para entender el universo. Entonces, cómo me gustaban mucho los relojes desde muy, muy pequeño, ¿eh? Ajá. Y desde que veía un reloj y después, como decir, cuando veía las estrellas, otra de las cosas que más me gustan, cómo entender toda esa parte fue algo que a mí me llevó a decir, cómo esta persona ha logrado y ha influido tanto en el mundo como para que yo, una persona de 7 años en un lugar en México X, pueda estarlo comprendiendo y disfrutando. Entonces, definitivamente puede sonar muy trillado, pero Einstein para mí ha sido uno de mis héroes. Si no vamos y pasando más por la historia, yo te puedo decir que pues, definitivamente Bill Gates, la historia de Bill Gates a mí me maravilla, incluso un poco más que la de Jobs, aunque bueno, Jobs tiene otras Porque cosas también. vamos a entrar en debate, vamos a defender a Gates y a Jobs. ¿Por qué Sí, digo? mira, eh, me parece que Gates tuvo esa manera de conducirse, tal vez con resultados más permanentes, ¿no? Entiendo, La vida de Jobs por su propia personalidad era así, ¿no? literal. Visceral. Ajá, Entonces, a mí me encanta esa parte y bueno, tú sabes si también sí. tienes algún tiempo de conocerme. Y otras de mis figuras son gente de la música. Definitivamente, pues yo no logro entender el mundo sin la música. Entonces, pues particularmente la historia del rock me encanta desde los primeros bluseros, pasando por supuesto por Mick Jagger o por John Lennon, pues definitivamente es para mí, son personas que me ha gustado subirme a su patín, dicen por allí. Pero fíjate que ahorita estás contando un tema muy, muy particular. Vamos a juntar los elementos. Si hablas de la historia del rock y te vas a los 50, a los 60, y si vamos a la historia de la computación, particularmente esta parte de los 80, cuando llega Bill Gates y Steve Jobs, realmente estamos hablando de irruptores, ¿no? De gente que llega a romper esquemas para poder crear cosas nuevas, ¿no? El mismo rock es un, pues, irrumpió en la música, ¿no? O sea, Uh -huh. bandazos a la música, tomando elementos de la cultura afroamericana y la música afroamericana y, y el soul, y entonces nos llevó a otro lado y los convirtió en una revolución. Y lo mismo sucedió con el tema de software, ¿no? Son los innovadores, son los disruptores sociales. ¿Qué son? Yo no creo que uno vaya sin el otro. Se me hace una amalgama que incluso tiene otros elementos, pero primero, por supuesto, generan esa beta de disrupción y a través de la innovación llenan esa beta por decirlo de alguna manera, con color, con sabor, yo te diría que es Con acurio, rock, ¿no? con Sí, rock, o ¿no? con rock, ¿no? Sí, y por eso lo puse en todos esos términos. La llenas con sabores, con comida. Los chefs, por ejemplo, a mí me parece también una parte interesantísima de cómo toda la cultura se centra en en esa habilidad que ellos tienen para expresar lo que ellos requieren, pues. ¿Qué, ¿Qué les dirías a las personas que están como tú, ahora que me comentaste en tu negocio, en la brecha, en la brecha que los confronta con la transformación digital? No importa la circunstancia en la que estén ni los recursos que tengan. ¿Qué recomendación les darías a ellos? La apertura, lo dije hace un momento y lo repito, ¿no? Esa apertura primero de entender que estamos en un point of no return y dependiendo en dónde estamos cada uno de nosotros, puede esa brecha ser más grande o ser más pequeña, pero creo que habemos, me incluyo, te incluyo, creo que habemos muchas personas que estamos dispuestos, porque además disfrutamos el ayudar y el integrar a esas otras personas. Entonces, abrirse a esa posibilidad de que alguien más nos ayude de enfrentar esto como eso, como una sociedad. Sí, claro. Y hay otra cosa que la verdad es que, bueno, y lo digo porque te conozco, porque fuimos partners, fuiste mi cliente y luego yo fui tu proveedor y luego al revés, no me acuerdo. Pero
realmente yo no conozco una persona que haya invertido tantos años trabajando en software para retail en lo personal. Es la persona que conozco que más tiempo ha trabajado con pequeñas y medianas empresas. Y cuando hablo de retail, seguramente deben ser empresas de este tamañito, negocios de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño. Eh, y pues nos encontramos como al principio, pero como en una situación diferente. Esos negocios se tienen que transformar. Hay negocios que hoy están cerrados, que hoy se están jugando la viabilidad financiera y probablemente el patrimonio de sus familias, y que probablemente no haya una salida. ¿Cómo la tecnología les podría ayudar? ¿Qué, qué les dirías también a ellos? Mira, existimos empresas como donde hoy colaboro, en la cual es nuestra pasión justamente el atender, el asistir a las empresas como las características que mencionas. Es decir, no solamente se hace software para grandes corporativos. Nuestro objetivo y nuestra especialidad en la vida es ayudarles a ellos. ¿Cómo entrarle a toda esta digitalización? La verdad es que no hay nada más que poner en Google lo que tú necesitas y te va a llegar. Por eso te digo que hoy no es un reto y no es una limitante ni financiera ni de estructura, porque para todo eso hay salidas. De infraestructura, bueno, pues como vemos, ¿no? Los equipos, las computadoras son cada vez más económicos, incluso el cómputo en la nube nos ha ayudado a resolver esta parte también. Y la parte financiera, pues existen instrumentos que te permiten, pues evidentemente nada te lo va a regalar nadie, pero te permiten acercarte a la tecnología que además es bastante accesible, para ponerle un término lo más adecuado posible. Pero nuevamente creo que es un tema de la apertura, no es que no lo tengas. Conozco muchísimas empresas en mi trayectoria que tienen la posibilidad, tienen la herramienta, tienen la infraestructura, pero la subaprovecha. Entonces, Exactamente. es donde te digo, no es un tema de todo lo demás, es un tema de apertura y es un tema de en realidad querer entrarle a todo esto, reconocerlo, que hoy lo tenemos tan de frente que pues difícilmente no lo lograremos. La subutilización tecnológica, ese es un tema importantísimo. Yo no sé cuántos directores de empresa, cuántos dueños a lo largo del tiempo se hayan sentido insatisfechos, y no estoy hablando mal de la tecnología, estoy hablando mal del proceso de adopción tecnológica, se han sentido satisfechos con los resultados, ¿no? No sé si pasa un año, pasen 6 meses, pasen 2 años, y quizás la tecnología no llegó a la transformación del proceso productivo que requería exactamente la empresa. Eh, ¿Cómo poder subsanar eso? Ahora que tenemos lo contrario, ahora nos sobra tecnología. Mira, yo creo que estamos en un momento coyuntural en el que precisamente se juntan todos los caminos y podría parecer que estamos listos, pero todavía existen algunos retos a vencer y uno de ellos es en realidad comprender cuáles son los beneficios que tiene la digitalización y no hacerlo por necesidad. Porque hoy yo te diría, y lo dije hace un momento, lo voy a subrayar nuevamente, hoy las empresas viven dos necesidades: cumplirle fiscalmente de manera digital a la ley, al gobierno, a las autoridades, y tienen que usar estas herramientas, por ejemplo, para trabajar a distancia. Pero si solo lo haces precisamente para cumplir o para resolver el que no puedes asistir, vas a quedarte en la misma porque vas a llegar a una subutilización. Si en realidad comprendes y te metes un poco más para ver cuál es el siguiente paso de tu negocio, me parece que es el camino adecuado. Sí, la parte fiscal es súper importante. Hace unos años no hubiera sido entendible todo este cambio que tenemos. Tú debes de tener el referente, pero me parece que México es uno de los países que más ha avanzado en todos estos años en temas de fiscalización. Vamos hacia una fiscalización digital total. No es de ahora, no es de hace 2 años, es de hace varios años que se viene trabajando esto. También están los temas del trabajo a teledistancia. Este tipo de formatos tampoco es nuevo. Pues estaban otras plataformas hace unos años. Y también la educación a distancia tampoco es nueva, o sea, lleva más de 20 años en este país. Hoy, ¿por dónde empezaría una empresa? ¿Dónde debería empezar? Mira, yo creo que hay que empezar por el tema de la productividad y lo acabo de decir, no solamente la obligación, pero hoy tú no puedes ser productivo en un país en el que se te requiere por lo menos facturar electrónicamente, ¿no?
porque si no, justamente te rezagas y te vas a la brecha o caes en la brecha de los incumplidos, de los que ponen su negocio, su patrimonio y todas sus inversiones en riesgo. Entonces, sí creo que hay que entender por lo menos la primera parte. Y si estamos hablando específicamente de empresas, yo creo que sí es cómo hago más productivo mi negocio a la vez, y ese es un discurso que llevo muchos años diciéndolo, a la vez que cumplo con la autoridad. Si no entiendes tú y agarras solamente uno de los dos caminos, no vas a llegar muy lejos. Necesitas que entrarle a los dos. Y para eso es, pues, conocer las herramientas, los métodos y la experiencia de muchísima gente en el país que tiene años dedicándose a eso. Tú lo decías, hace el tema de la facturación electrónica ya estará cumpliendo 11 años. Pero en realidad, pues habemos personas que somos más viejos que la digitalización y comenzamos digitalizando hace muchos años. Entonces, creo que esa experiencia que hoy tenemos podríamos acercarla a estas personas que tienen complicaciones con la misma. Y la experiencia no solamente tiene que ver con las empresas, también con el sector público, organizaciones no gubernamentales, cualquier organización. Sí, claro. Claro, toda la asesoría, y voy a retomar otro término que dijiste hace un momento cuando comenzamos, pero esa parte de la consultoría tan importante en los proyectos exitosos, no hay que dejarla de lado. Este país tiene un potencial tecnológico impresionante, no lo digo yo, lo dice el tamaño de nuestra economía y lo dice también el número de profesionistas que hoy tenemos, el número de jóvenes que están ingresando a universidades, a ingenierías, a carreras de ciencia y tecnología o a cualquiera, artísticas. ¿Cómo nos convertimos en una potencia tecnológica? ¿Cómo hacemos que este país sea disruptor y le dé al mundo inventos, creaciones y transforme y revolucione la economía mundial? Yo digo que hay que unir los puntos. A mí me fascina cada vez que salgo a algún lugar de viaje, de negocios, de placer, como es el caso ahorita, y empiezo a encontrar personas con las que digo, pero qué fantástico, ellos saben ellos saben cómo hacer esto, cosas que yo no sabría, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Qué es lo que yo sí sé? Yo sé hacer canales comerciales. Entonces, ¿cómo conectamos esos puntos para que podamos hacer algo disruptivo? Que para mí desde mi personal trinchera, lo que hago es ese trabajo de unir esos puntos, de crear esas redes a través de las cuales conectamos los que tienen, los que necesitan, con los que sabemos cómo hacerlo llegar. Creo que si hacemos eso, no solamente como país, incluso como región, la LATAM, pues tú sabes el potencial Toda América que Latina tiene existe. un potencial impresionante. Impresionante. Entonces, ¿cómo puedo me voy a salir de los temas tecnológicos? Si yo conozco a alguien que sabe y tiene cómo hacer café, ¿cómo yo sé quién lo puede comprar en un retail? Cosa que ese agricultor difícilmente le hubiera sido posible, o hubiera tardado muchos años. ¿Cómo yo le puedo acelerar 4, 5, 6 años esa parte, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta la parte de estar conectando los puntos, entender las ofertas, entender las demandas y poder crear estos ambientes, pues, productivos. Ahora que hablamos también de América Latina y de México, pues te decía yo, el ejército de jóvenes que están ingresando a las universidades y que están egresando de las universidades. Por supuesto que la economía, las organizaciones que hoy existen y los puestos de trabajo que hoy existan en donde sea, no van a alcanzar para ellos, ¿no? Es la verdad. Uh-huh. Entonces, ¿qué les dirías a estos jóvenes? ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde ir? Voy a decir una reflexión que tuve más o menos, siempre esa sí la platico a muy pocas personas. Yo tendría aproximadamente iba en primaria, unos 6 o 7 años, estando, como te decía, mis padres, ellos siempre se han dedicado a la medicina. Y un día, ¿por qué? No me preguntes, pero ¿por qué viene una pecera? Tenía una pecera enorme, viéndolos a ellos trabajar, y dije, si quiero hacer yo lo que me gustaría en la vida y si quiero ser próspero, no sé tampoco qué libro habrá leído, bueno, sí, tú sabrás mejor cuál, pero dije, hay que aprovechar y hay que construir los medios de producción. Exacto.
Entonces, a esos jóvenes, a esas personas que están hoy saliendo de estas universidades, justamente creo que es el estar produciendo esas ideas, cómo aterrizarlas y cómo convertirlas en realidades que inventen el próximo, bueno, ahora se habla mucho de los unicornios, ¿no? Pero cómo crear esas cosas que generarán bienestar y prosperidad, primero para sus propias familias y después para todos los que estamos alrededor. ¿Cuánto vale un unicornio? Platícanos qué es un unicornio a la audiencia. No, ¿cuánto vale? Yo creo que hay unicornios de diverso valor. No tengo el dato preciso, no me animaría a darlo, pero pues son este tipo de empresas fantásticas y que pues se ven como los unicornios, ¿no? No abundan. Pues yo creo que todos los que en algún momento hemos emprendido algún negocio, específicamente hablando de tecnología, hemos soñado con ser uno de ellos y ser estas empresas de un crecimiento exponencial, como lo dice ahí en uno de sus títulos Peter Diamandis, cómo ser empresas exponenciales. Ya olvídate de un unicornio, sería increíble, pero si no, simplemente con ser exponenciales. ¿Cómo ser una empresa exponencial? Su crecimiento, fíjate cómo tienen estos crecimientos. Yo pongo un ejemplo, bueno, no es mío, yo lo tomé de otra lectura. Ay, espérame, creo que se me pasó la llamada a otro lado. ¿Qué pasaría si tú vas en un campo de fútbol y simplemente lo recorres como en zigzag? Y si la misma distancia la recorres en línea recta, pues evidentemente tu trayectoria va a ser más amplia. ¿Cómo hacemos empresas exponenciales de este tipo? Hay otro, déjame hacerte para... Ahí te va. ¿Cómo hacemos lo siguiente para ir cerrando la charla que ya me están hablando aquí? Pero, ¿qué pasaría, querido Alex, si yo te dijera, mira la habitación en la que estás, probablemente sea de dimensiones similares? ¿Qué sucedería si yo te digo que empieza a caer una gota que duplica su volumen cada segundo? ¿Cuánto tiempo tienes para salir de la habitación antes de, pues evidentemente ya ni hablemos de morir, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo crees que tengas para salir de la habitación? Eso es crecer exponencialmente, ¿no? Eso sería crecimiento exponencial. Ese sería un problema matemático. Ese sería un asunto de este tipo. Y la respuesta es que muchas veces pensamos que tenemos suficiente tiempo y la realidad es que no, o al revés. O pensamos que el tiempo no nos va a alcanzar, pero cuando nos orientamos a hacer empresas de crecimiento exponencial, sí. Yo te diría que tienes aproximadamente 24 minutos para salir de esto. Si yo te digo que tienes 24 minutos, ahora sí tienes todo para preverlo, ¿no? Pero si no, vas a ver una gotita y vas a decir, esa gota no me va a hacer nada. ¿Sabes cuántos minutos son? O al contrario, te pasas y después de los 24 minutos, el minuto 25 ya lo tienes hasta la cintura. Ya no te digo al minuto 26 o 27 donde ya te moriste. Entonces, a eso va el tema de las empresas exponenciales. Bueno, y además, para ir cerrando, realmente esa es la transformación digital. La transformación digital no tiene impactos lineales, tiene impactos exponenciales. Eso es lo que pasa. Afecta hacia arriba o hacia abajo exponencialmente, ¿no? Es correcto, te toca yo. No sabes qué placer ha sido conversar contigo. No, el placer es mío. Vamos a seguir platicando de rock, de cosmos y de innovación tecnológica. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, querido amigo. Que te sigan en tus redes sociales o que sigan a tu empresa, tú dinos dónde, para finalizar. Sí, yo en todo el bajo mundo de internet me van a encontrar como /Alexsantía, o sea, fb.com o de facebook.com, /Alexsantía, o Twitter o LinkedIn, cualquiera de ellos, ahí estamos para seguir. Muy bien. Es un gusto que hayas estado con nosotros. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Al contrario, tocayo. Cuídate mucho. Bye.